Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la mesa de actualización y controversias en el manejo del stroke. En primer lugar, el profesor Andrés Galle, neurólogo, profesor agregado del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas, nos va a hablar de situación actual de la trombolisis, trombectomía en Uruguay. Adelante. Bueno, gracias Corina y el comité organizador, es un placer estar acá. Me tocó un tema que realmente fue muy interesante para mí. Creo yo que hay varias formas de encararlo. Yo elegí una, espero que sirva para la discusión que si tenemos tiempo vamos a hacer posteriormente. Bueno, hay que hablar algo de epidemiología para entender el impacto de estas terapias de reperfusión que pueden tener el ACV isquémico. Sabemos desde hace muchos años por trabajos nacionales que la incidencia de ACV son 181 casos cada 100.000 habitantes por año. Esto uno hace números gruesos, da unos 6.000 ACV ocurriendo anualmente en Uruguay, de los cuales, siguiendo la regla 80-20, 85-15 de predominio de los isquémicos, más o menos habrá 5.000 ACV anuales. Recientemente el Ministerio de Salud Pública publicó un trabajo que no lo publicó, lo comunicó en algunos congresos y no ha sido publicado, por eso no lo cité, de que ocurren más o menos 4.200 casos de ACV anuales. Por lo tanto, esas estimaciones iniciales parecen estar bastante aproximadas. Pero claro, ese es el universo total de pacientes con ACV isquémico. Luego, ¿cuántos de ellos son pasibles de tratamiento de reperfusión? Es la pregunta del millón. Es una estimación difícil y es variable. ¿Variable en qué me refiero? Existen cifras ideales que uno puede teorizar, pero después la realidad termina seguramente, y se ha demostrado en varios trabajos que ahora voy a mostrar, bajando las estimaciones ideales. Porque, como ustedes saben, todo esto es una cadena asistencial que empieza en el paciente y termina en la trombolisis, en el angiógrafo, y en todo ese recorrido, en general, se van perdiendo candidatos para tratamientos de reperfusión. Luego hay otra dificultad. Uno quiere saber cifras poblacionales o quiere saber cifras de centros. Por ejemplo, el Hospital de Clínicas, que es un centro de reperfusión, tiene porcentajes elevados de trombolisis intravenosa. Seguramente una institución que tenga un angiógrafo va a tener cifras elevadas de trombectomía mecánica. Ahí tenemos sesgos de selección. Entonces, cuando uno va a cifras poblacionales, los números son bastante menores. Vamos a analizar un poquito estas cuestiones durante la charla. Pero, ¿cuál es la realidad actual en Uruguay? Yendo a las cosas concretas. Primero, no hay registros nacionales. No existe un registro nacional, a pesar de que sí hay registros institucionales bastante grandes. Nosotros en el Hospital de Clínicas tenemos, pero existen otras instituciones, tanto del sector público como privado, que también los tienen y son muy grandes y cada vez más crecientes. También estos centros tienen participación variable en registros internacionales y vuelcan datos allí. La dificultad de estos registros internacionales es que muchas veces también tienen sesgo de selección porque se terminan subiendo a esos registros solamente las trombolisis o solo las trombectomías, cuando habría que subir exhaustivamente todos los pacientes con ACV para poder hacer los cálculos de porcentaje de trombolisis o de trombectomía mecánica. Por lo tanto, la aproximación a la realidad actual nacional es difícil y no hay cifras absolutas por las razones que dije anteriormente y deberíamos ir a un registro nacional. ¿Cómo podemos entonces acercarnos, que es lo máximo que vamos a poder hacer, a la realidad nacional? Y o por lo menos yo usé una estrategia de juntar varias fuentes de datos, los registros propios y de otras instituciones, obviamente que tienen un valor muy alto, pero también comunicaciones personales, sobre todo en Uruguay, que es un país bastante chico y, como se dice, a veces nos conocemos todos. Son métodos imperfectos de recolección de datos, pero son mejores que la nada. Informes de ventas de farmacias, informes del Ministerio de Salud Pública y otras fuentes. Pero quiero remarcar que uno con esto se puede aproximar a la realidad y no decirla con total certeza. Para el futuro se abren algunas cosas interesantes. El Fondo Nacional de Recursos, lo vamos a hablar posteriormente, financiará la trombectomía mecánica y centralizará los datos. Por lo tanto, ahí vamos a tener en un subgrupo de pacientes muchísimos datos muy importantes y exhaustivos. Entonces, ¿cuáles son los números actuales concretamente de las terapias de reperfusión? En base a las estimaciones, si se quiere, groseras que dije anteriormente, uno puede acercarse a que anualmente se hace entre 250 y trombolisis intravenosas anuales.
Esto, si uno cuenta que hay más o menos, como decíamos al inicio, 5.000 pacientes con ACV isquémico, no nos da una cifra tan mala desde el punto de vista poblacional comparativa a otros países de Latinoamérica e incluso de otras realidades. Más o menos el 5 a 6% de las trombolisis intravenosas, según los números que yo calculé, sobre el total de ACV isquémicos totales, se someten a trombolisis en nuestro país. Con las trombectomías mecánicas estamos aún más lejos de las cifras ideales. En base a estimaciones de comunicaciones personales, sobre todo, se realizan en Uruguay anualmente entre 20 y 30 trombectomías mecánicas, lo que involucra el 0,4 a 0,6% de los ACV isquémicos totales. Ahí sí estamos bastante mal y tenemos más para crecer. Como les decía recién, estos números son estimados, han estado en crecimiento, sobre todo las cifras de trombolisis han crecido con el tiempo. Un ritmo, yo hice algunos cálculos para atrás también, y el ritmo de crecimiento no es muy rápido. Van creciendo, pero van creciendo lentamente. De todas formas, yo les decía recién que los números no están tan mal a nivel país, pero hay una gran heterogeneidad, tanto Montevideo e interior, como dentro de la propia capital del país. Hay instituciones que han desarrollado mucho el tema de la trombolisis, sobre todo, otras que han desarrollado mucho el tema de la trombectomía mecánica. Así que por ahora el paciente depende un poco de dónde sea socio o de dónde sea usuario a los tratamientos que es capaz de acceder. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué gap hay entre lo que hacemos y lo que podríamos hacer? Y ahí hay algunos trabajos interesantes. Yo ahí les puse dos de los que me parecían más interesantes, que es uno publicado en Stroke en 2018 y otro que se publicó este año, en 2021, hace muy poquitos días, donde hay bastante consenso que 100% de los pacientes con ACV isquémico podrían ser tratados en unidades de ACV con diferentes complejidades, neurointensivas o unidades de ACV no críticas. 25% de los pacientes podrían ser sometidos a terapia trombolítica y más o menos 10% a trombectomía mecánica. Pero también está este último trabajo que está a la derecha de su pantalla, que si uno aplica los criterios de 0 a 6 horas de la ASA, que son los que ya están vigentes desde 2015, más o menos un 12% de los pacientes con ACV isquémico podrían someterse a trombectomía mecánica. Si uno aplica además los criterios del DON y de FUSE, de 6 a 24 horas, suma un poco, pero no suma mucho más, sería un 4%, por lo tanto, una cifra grande de 16% de ACV isquémico pasibles de trombectomía con la ventana extendida y técnicas multimodales. Estos números nosotros lo hemos charlado, sobre todo con el doctor Fernando Viñuela, que siempre nos dice el número de 17%, y parecen, que era una impresión personal, pero parecen confirmar los datos publicados de la AJA-ASA. Pero bueno, estos son cifras teóricas. Aquí no me pasa, Nachi. Estos son cifras teóricas y pueden trancarse con la realidad. Nosotros publicamos en el año 2016 un trabajo hecho en el Hospital de Clínicas donde es un estudio real, pero de un centro con sesgo de selección, porque es un centro de reperfusión. Los pacientes preferentemente se derivan allí si tienen menos de 4 horas y media de evolución, y tuvimos un 21% de trombolisis intravenosa en ese periodo, y nosotros en ese tiempo no teníamos trombectomía mecánica, pero sí pudimos calcular los candidatos a trombectomía mecánica y eran más o menos 12%, lo que nos da una cifra exacta prácticamente con el cálculo que les mostré anteriormente. Nosotros este cálculo lo hicimos de 0 a 6 horas, no con la ventana extendida, porque ahí no habían salido los estudios de ventana extendida. Pero bueno, después uno se choca con las realidades poblacionales. Hay muchas experiencias, sobre todo europeas, que tienen muy buenos registros. Tanto los catalanes tienen muy buenos registros, como los nórdicos también. Pero el trabajo más grande que encontré fue este. Es un estudio americano del Get With The Guidelines, que tiene cierto sesgo de selección porque los hospitales de Get With The Guidelines están certificados para la atención en ACV. Por lo tanto, son hospitales algo más avanzados que lo que podrían ser la representación general de los hospitales de Estados Unidos, y vio que en 4 años de 2.400.000 ACV se hicieron trombectomía 80.000, eso es del 100%, 3% se trombectomizaron. Así que ahí uno ve que cuando te chocas con la realidad, las cifras son bastante menores, incluso en países de primer mundo. Estados Unidos, junto a algunos países europeos, son los que más trombectomías mecánicas hacen. Por lo tanto, ¿qué puede pasar en Uruguay? Yo creo que hay un gap que vamos a ir aumentando, y Uruguay tiene esa ventaja de que uno le da la sensación a veces que aún no haciendo mucha cosa siempre estamos a mitad de tabla. Entonces yo creo que podemos acercarnos bastante a la cifra teórica del 12%.
Eso es una intuición, por supuesto, y no quiero hacer futurología. Bueno, ¿hacia dónde va Uruguay una vez manejado este gap? El ACV, por suerte, ha sido una prioridad que ya inició en la administración anterior, pero en esta se ha profundizado. El Ministerio se ha propuesto profundizar en tratamientos de reperfusión, trombolisis y trombectomía mecánica, pero también en atención en unidades de ACV y rehabilitación. En ese sentido, la Universidad de la República, que es a quien yo represento, desde el 2019 hasta el 2021 participó en una consultoría a través de una licitación. Nosotros entregamos varios informes que ahora voy a detallar algunas cosas. Termina formando un protocolo nacional de ACV único, que por supuesto que hay que irlo actualizando, se publicó en 2020, pero la evidencia en este tema está cambiando muchísimo todo el tiempo, sobre todo yo diría en terapia de reperfusión con extensión de ventanas terapéuticas y ampliación de las indicaciones, por lo tanto no es un protocolo estático. Las acciones ministeriales concretas para terapias de reperfusión, que es sobre lo que se dedica la mesa de hoy, es en trombolisis al menos va a haber un centro por departamento de trombolisis. Nosotros pensamos que habría que los departamentos del interior, sobre todo, concentrar experiencias en un centro solo, pero bueno, después las decisiones en algunos departamentos aparentemente va a haber más de un centro de trombolisis, puede estar justificado en algunos por diferentes factores. La trombolisis intravenosa es una prestación que está hace varios años en el PIAS y en el FTM, por lo tanto las instituciones tanto públicas como privadas están obligadas a prestarla a sus usuarios y aparentemente el Ministerio lo que va a hacer es utilizar la ley de complementación de urgencias y emergencias para establecer copagos cuando un paciente llegue con una ACV a un sitio que no es su prestador de salud, tiene que ser atendido igual y realizada la trombolisis. La trombectomía mecánica es diferente, no estaba en el PIAS y no estaba financiada por el Sistema Nacional de Salud, por lo tanto nos veíamos siempre en problemas con este tema y el Ministerio ha decidido incorporarla en el PIAS, va a estar financiada por el Fondo Nacional de Recursos, ya está redactada la normativa y se han nombrado los centros de trombectomía. Todavía no está muy claro, por lo que me parece a mí que estoy afuera de todo el tema, pero uno, bueno, escucha los trascendidos, no está organizado cómo va a funcionar. ¿Va a haber una guardia única que esa semana, por ejemplo, vaya a cubrir todo Montevideo? ¿O va a seguir más la lógica de los IMAI, que el paciente elija a dónde ir? Eso yo no lo sé todavía. Tengo mi opinión, pero no lo sé. Esto es de nuestra consultoría, están los lugares marcados con E, donde hay tomógrafo, los sitios que nosotros sugerimos que tendría que haber centro de trombolisis, con A los que tienen angiógrafo. Va a haber una complicación para la trombectomía mecánica, sobre todo al norte del país, porque los recursos humanos médicos y no médicos son escasos. Esta comisión denominó 7 centros de trombectomía mecánica. A mi forma de ver es un poco exagerada la cantidad de centros que hay, pero bueno, yo no me voy a meter en ese tema. El Hospital de Clínicas es el único centro público de Montevideo que fue nombrado centro de trombectomía. El otro centro público es al norte del país, el Hospital de Tacuarembó, y después hay una serie de mutualistas o centros privados, tanto de Montevideo como del interior, que van a ser centros ACV, que como les decía, no está todavía totalmente organizada la forma de funcionamiento. Luego de haber hecho esta estimación, ahora sí les quiero hablar un poquito de una experiencia real, que es la nuestra, en 2 o 3 diapositivas, que es la situación del centro ACV de Clínicas, que se encarga de la mitad este de Montevideo y alrededores, para trombolisis intravenosa, a través de un convenio que se firmó en el 2014, donde el Hospital de Clínicas y el Hospital Maciel son los 2 centros de trombolisis de los usuarios de ACE de Montevideo, y los pacientes tienen que ser derivados obligatoriamente a uno de esos 2 centros y son candidatos. Hay un protocolo único prehospitalario del sector público de salud con la instauración de códigos ACV, criterios de cribaje extrahospitalarios bastante laxos para que los pacientes lleguen, mediante los cuales los pacientes son derivados al Clínicas o al Maciel según el lugar donde estén al momento del ACV. Nosotros tenemos un teléfono de guardia propio que lo tiene el neurólogo en el bolsillo, se llama ese teléfono y se coordina directamente el traslado. La casuística del Hospital de Clínicas entre 2007 y 2021, la fuente de datos es el registro de la unidad ACV, pero también vertimos los pacientes al registro SITS y al registro SITS-QR, que es el registro indicador de calidad. En unidad ACV hemos atendido desde que empezamos y registramos 2.068 pacientes. Se han trombolizado desde 2010, que fue cuando empezamos a hacer trombolisis, 269 pacientes. Y se han hecho 21 trombectomías mecánicas, 11 en el Hospital de Clínicas y 10 en Casa de Galicia o en Médica Uruguaya antes de tener disponibilidad.
Hoy se realizó la trombectomía 21, así que está justito actualizado el día de hoy. Pero esto fue un gran honor para nosotros haber ganado el estatus diamante en 2020 y 2021 de calidad asistencial del SITS-QR, que esperamos seguirlo manteniendo. Los datos que le voy a presentar ahora en las siguientes 2 diapositivas no son hasta el trombolítico 269, porque no lo pude analizar, son hasta el trombolítico 240 y algo, no me acuerdo exactamente. Tenemos una media de edad de 62 años, hemos trombolizado pacientes desde los 24 hasta los 92 años. Ya se sabe que no hay tope de edad, que hay que ver cómo está el paciente y no poner un tope de edad numérico. La mayoría son masculinos, el 59%, y ahí hay una inequidad con respecto a la base total de datos de ACV. Tenemos una población de pacientes trombolizados bastante graves, una mediana de NIS de 14 y una media de 13, cuando el total en la base total de ACV es 5 y 8 respectivamente, y hemos trombolizado pacientes con NIS de 2, con síntomas incapacitantes, y también pacientes muy graves, con NIS de 34 fue el máximo. Ya se sabe también que el NIS de 25 no es un criterio de exclusión. Esta gravedad se ve reflejado en que en 40% de los infartos trombolizados del Hospital de Clínicas se presentaron clínicamente como TASI, como infartos totales de la circulación anterior. Tenemos buenos resultados, ranking 0,1 mejor que el estudio de NINS de 1995. Tanto la media, la mediana como la moda bajan desde el ingreso hasta el alta. Vean que la moda es 0, o sea que la mayoría de los pacientes trombolizados se van con NIS de 0. Y realmente los pacientes marchan bien, pero recuerden que los tratamientos de reperfusión, ni la trombolisis ni la trombectomía, son mágicos. Hay en algunos pacientes que parecen mágicos, pero uno tiene la idea que hay un sesgo de selección cuando se publican esos pacientes. Se ve que están hemipléjicos y afásicos y después salen caminando y hablando. Eso no es la realidad de todos los días. Pasa cada tanto. Y con la trombolisis pasa lo mismo. Los outcomes de seguridad nos dieron casi idénticos en SITCH, utilizando la definición de NINS al estudio NINS, hemorragia sistémica grave también, y hemos tenido algunas complicaciones inmunoalérgicas que se ven con mucho menos frecuencia que con la streptokinasa en el infarto. La eficiencia del sistema creemos que es muy buena, hizo el salto principal en 2014 con la firma del convenio con la que subieron muchísimo el número de trombolizados, ahí ven la gráfica de tendencia. Ya les adelanto que en 2021 no saqué la cuenta, pero 2020 la pandemia no nos impactó, pero en 2021 sí, bajamos bastante la tasa de trombolisis, si bien subimos las de trombectomía mecánica. El tiempo mediano puerta-aguja que tenemos es de 60 minutos y viene bajando con el tiempo, y el tiempo del síntoma al tratamiento son 170 minutos como mediana, es decir, menos de 3 horas. Los pacientes pasan en promedio 4 días en la unidad ACV y en total 17 días. Es una internación un poco prolongada, pero tengan en cuenta que el Hospital de Clínicas y los hospitales públicos tienen menos acceso a la rehabilitación ambulatoria y muchas veces mantenemos a los pacientes más tiempo para beneficiarlos en ese sentido. 81% de los pacientes pueden ser manejados en la unidad ACV, pero casi el 20%, 1 de cada 5, tienen que ser manejados en CTI o en la emergencia, sobre todo los que están más graves. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Dejo ahí mi mail por si me quieren hacer consultas y a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor Galle. Bueno, ahora le vamos a pedir a